Bueno, estamos en la epístola de Juan o carta de Primera de Juan, y yo creo que esta carta de Primera de Juan es muy relevante para estos días, especialmente si estamos hablando de nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra familia de iglesia, con nuestros hermanos y hermanas creyentes de la iglesia. Y también viene muy de la mano o muy de contexto con la serie que acabamos de terminar de Totalmente Comprometidos. Así es que hoy vamos a ver que las palabras del apóstol Juan aquí en Primera de Juan son muy relevantes para nuestros días. Y todos conocemos al apóstol Juan como el discípulo que Jesús amó, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él lo escribió, ¿verdad? Él lo escribió. Entonces a veces pudiéramos pensar que, ay, pues qué presumido Juan, ¿verdad? Que, como decir Luis, el discípulo que Dios ama, ¿verdad? O sea, como creerte el último taco de Tijuana, ¿verdad? Pero no, Juan aquí lo que está diciendo es que su identidad está en Cristo. Esa es su identidad, como que, hey, yo soy Juan, el amado de Cristo, el amado de Jesús. Y qué bueno sería que todos pudiéramos tener esa identidad, ¿verdad? Que yo soy Jesús, el amado de Jesús, que yo soy Yami, la amada de Yami, que yo soy Diana, la amada de Jesús. Qué bueno sería que todos pudiéramos tener esa identidad de ser los amados de Dios. Y de hecho Juan, su hermano Santiago y Pedro, el apóstol Pedro, eran los tres que estaban más cercanos a Jesús, era su círculo más cercano. Y Juan y su hermano Santiago, ellos en una ocasión cuando fueron a la ciudad de Samaria y les negaron la hospitalidad, ellos se enojaron mucho, ¿verdad? Y dijeron, Jesús, vamos a llamar fuego para que caiga fuego del cielo y queme a toda esta gente. Entonces ahí fue cuando Jesús les puso Boanerges, ¿verdad? Que quiere decir los hijos del trueno. Hey, ¿a quién le gustaría que le llamaran los hijos del trueno, verdad? A todos. Entonces Juan era una persona muy cercana a Jesús, que hasta su apodo se ganó, ¿verdad? Su apodo de cariño. Pero miren, quiero darles un contexto de esto, de Primera de Juan. Y esto fue escrito en la última década del primer siglo. El apóstol Juan se mudó a Éfeso para pastorear la iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Ya casi fue al final de su vida cuando Juan escribió esas tres partes importantes del Nuevo Testamento. Primero él escribió el Evangelio de Juan y después escribió el libro de Apocalipsis, que esto lo escribió cuando estaba encarcelado en la isla de Patmos. Pero ya después, con el tiempo, él regresó a la ciudad de Éfeso y él escribió estas tres últimas cartas, la primera, la segunda y la tercera de Juan. Y esto fue ya al final de su vida. Él ya era un hombre como de 80, 90 años, ya era de edad avanzada. Y después de este tiempo, al poco tiempo, él murió alrededor del año 100 después de Cristo. Y él fue enterrado ahí en la ciudad de Éfeso. Y si ustedes recuerdan cuando estuvimos en la serie de Efesios, ¿quién estuvo aquí cuando estudiamos Efesios? La ciudad de Efesios era un centro cultural y religioso intelectual de esa época de Asia Menor, que hoy en día se conoce como Turquía. Entonces para ellos el conocimiento era una de las cosas más importantes, ¿verdad? Eran pensamientos, ideas que estaban de moda. Ahorita seguimos las modas de la ropa, ¿verdad? Que Gucci, que Prada, no sé, ropa cara, no sé qué se ponen, ¿verdad ustedes? Pero en ese tiempo lo que estaba de moda eran pensamientos, ideas, y lo que estaba pasando que esto se estaba metiendo dentro de la iglesia. Esto estaba entrando dentro de la iglesia y esto representaba una amenaza para la iglesia. Y Juan, estas iglesias, como les estaba diciendo, estaba bajo su cuidado, así es que Juan no se podía quedar sin hacer nada, no se podía quedar de brazos cruzados, y él confrontó estas enseñanzas. Y muchos de estos creyentes de este tiempo eran los hijos de personas que algunos de ellos habían conocido a Jesús personalmente, y algunos de ellos experimentaron lo que sucedió en Hechos. En Hechos 19, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Esto sucedió ahí en la ciudad de Éfesos. Pero ya a pasar del tiempo se pasó la emoción, ¿verdad? La gloria, y la gloria se estaba desvaneciendo, y los efesios
como dice el libro de Apocalipsis, abandonaron su primer amor. Así también empezaron a perder valores morales. En ese tiempo los creyentes eran llamados santos, o sea que eras apartado para Dios, pero ellos no querían ser apartados. Ellos lo que querían era encajar con la sociedad, encajar con el mundo y ser parte de esa cultura en la que ellos estaban. Entonces, en Éfeso, la iglesia de Éfeso nunca sufrió persecución, nunca fueron perseguidos por el Imperio Romano. Ahí el peligro venía de adentro de la iglesia. No es que fueran perseguidos, sino que eran las ideas que ellos tenían adentro que se estaban metiendo dentro de la iglesia, y una de estas ideas era el gnosticismo. ¿Alguien ha escuchado ese término, gnosticismo? Esto enseñaba que Jesucristo era totalmente Dios, pero no era totalmente hombre. Entonces ellos decían que Jesús no había venido aquí no había venido a la tierra en forma humana, que Él había venido a la tierra en forma de espíritu, en forma de Dios, que solamente era un espíritu. Hasta decían que cuando caminaba, Él no dejaba huellas en la arena, en la tierra. Entonces estos falsos maestros también enseñaban que cometer un pecado en el cuerpo físico no importaba, que si habías aceptado, que si creías en Cristo, que si habías aceptado a Cristo, que tu espíritu estaba bien. Entonces que no podías ser juzgado, entonces podías vivir tu vida a tu antojo, que el pecado en tu cuerpo físico no importaba porque tu espíritu iba a estar bien. Entonces Juan era el último apóstol que quedaba con vida, y era una de las últimas personas que quedaba con vida que habían convivido con Jesús personalmente, que habían vivido con Él personalmente. Juan lo vio con sus propios ojos, Juan lo tocó con sus propias manos, Juan lo escuchó con sus propios oídos, él vivió con Él, él anduvo con Él, caminó con Él durante 3 años. Entonces Juan era una de las personas que calificadas para enfrentar estas enseñanzas falsas que se estaban metiendo en la iglesia, y eso fue lo que hizo Juan. Y miren, quiero mostrarles cómo estaba la cultura en ese tiempo. Vamos a leer Romanos 1, 21 al 31. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Buenas tardes. Como dice el pastor Daniel, hello. ¿Les suena familiar? ¿Les suena algo familiar en estos días? Pero ¿cómo comenzó todo esto? Porque empezaron a creer mentiras y a negar la verdad. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Y miren, ¿alguien ha jugado un juego que es el juego falso o verdadero? ¿Alguien ha jugado falso o verdadero? ¿Quieren jugar? Ok, les voy a decir 3 cosas mías
Y ustedes me van a decir, a ver si me conocen, si es falso o verdadero. La número 1, mi esposa Estela y yo somos cintas negras en karate. ¿Quién dice que es verdadero? Ok. ¿Quién dice que es falso? Ok, no, es verdadero. Es verdadero. Aguas, porque hey, me da miedo. Tuve que aprender para defenderme. Ok. Número 2. En mi vida he corrido en 3 medios maratones. ¿Cierto o falso? ¿Ah? ¿Quién dice cierto? Ok. ¿Quién dice falso? Híjole, pues es cierto, porque pero ya hace un tiempo atrás, ¿eh? Ya ahorita no corro ni aunque me correteen. Por eso aprendí karate, para no correr. Ok, por último, tengo 2 hijos. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. No se cree. Mi esposa me volteó a ver, no, sí es cierto. Tengo 2 hijos, perdón. Aguas. Así es que, miren, vamos a ver la gran diferencia entre la verdad y las mentiras. Aquí Juan nos quiere mostrar la diferencia entre verdad y mentira, entre luz y oscuridad. Miren, ok, vamos a leer la lectura del día de hoy. Les voy a pedir a todos, ¿por qué no nos ponemos de pie para leer las escrituras del día de hoy? Si puede, si no, si tiene algún problema de salud y no se puede parar, está bien. Pero por respeto a la escritura vamos a ponernos de pie. Primera de Juan, capítulo 1, en adelante dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Ahora del 1 al 6. Mis queridos hijos, en otras versiones dice hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Pueden tomar sus asientos? Entonces aquí vemos en la escritura de Primera de Juan, y Juan nos da 4 razones muy claramente de por qué él escribió esta carta, y vamos a ver esos 4 motivos por los cuales él escribe esta carta. Si pueden poner el slide. En Primera de Juan 1:4 dice: para que nuestra alegría sea completa. En Primera de Juan 2:1 dice: él escribió esto para advertirnos del pecado. En 1 Juan 2:26, para exponer
las enseñanzas falsas. Y en 1 de Juan 2:13, para que estemos seguros de nuestra salvación. Si gustan pueden tomarle una foto de eso para que cuando estén en su casa lo puedan verificar. Y como les mencioné al principio de este tema, Juan enfatiza en su Evangelio de Juan y en la primera, segunda y tercera de Juan, que le pone un énfasis en las relaciones, en nuestra relación, en nuestra comunión, no solamente con Cristo, pero también nuestra relación con las demás personas. Y miren, quiero que escriban esto. La alegría o el gozo es completa cuando tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La alegría o el gozo es completa cuando tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo que no nos deja tener una comunión verdadera con Dios son las mentiras que creemos. Tenemos que aprender a diferenciar entre la verdad y las mentiras. Dicho de otra forma, tenemos que aprender a verificar los hechos, a investigar. Pero, ¿qué es real? ¿Quién sabe qué es real? Porque vivimos en un mundo de infodemia. ¿Alguien ha escuchado esa palabra, infodemia? Esto quiere decir que estamos inundados de información tanto verdadera como falsa. Redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, noticias. ¿Quién ha oído noticias falsas? Que están de moda, ¿verdad? Podcast, internet, hasta los amigos. Un amigo te dice una cosa, otro amigo te dice otra. Estamos rodeados de tanta información, es difícil saber qué es verdad y qué es mentira en estos tiempos. Ya no sabemos qué hacer con tanta información. ¿Alguien tiene un iPhone, un teléfono inteligente? A veces es más inteligente que nosotros. Yo no sé cómo usarlo, ¿verdad? ¿Cuánta información? Nuestro cerebro no está diseñado para tener tanta información al mismo tiempo. Y tenemos toda la información de todo el mundo en la palma de nuestras manos. Miren, un psicólogo reconocido, el doctor Samuel Green, dice que la infodemia, o también conocida como sobrecarga de información, hace que nuestro cerebro se canse, aumentando los niveles de estrés y nos dificulta tomar decisiones, lo que eventualmente nos lleva a comenzar a aceptar toda la información como verdadera. De tanta información que tenemos, ya no sabemos qué hacer, entonces empezamos a creer todo lo que se nos presenta. Por ejemplo, cuando eran niños, ¿a quién les decían sus mentiras a sus papás? ¿No? ¿A nadie? Como si comes, tienes que esperar ¿cuánto para nadar? Para meterte al agua. Media hora, ok. En Little Rock les dijeron 2 horas, a ustedes les fue bien. Si te portas mal, ahí viene el cucuy. Si te portas mal, ahí viene el cucuy. ¿Cuál otra mentira? Si comes dulces, se te llenan los estómagos de gusanos. Oh, wow. Si comes dulces, te llega el... Oh. Si te comes las semillas de la sandía, te va a crecer una sandía en la panza, ¿verdad? A todos nos... Hey, es cierto. Hey, cuando mi hijo Brian estaba chiquito, le salió una araña en su cuarto. Y ella no quería entrar, ya no se quería meter a dormir al cuarto. Entonces Estela fue y agarró Fibris o no sé qué, y le echó y dijo, ya se murió la araña. Pero o sea, no era veneno, era nomás aromatizante. Pero él creyó. Entonces, cuando somos niños nos creemos todo lo que nos dice. Entonces, eso es lo que nos está pasando en este tiempo, que como un niño tenemos que creer lo que nos dicen. O, bueno, no tenemos que. Pero miren lo que dice Isaías 5, 20 al 21. Dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son tus convicciones en tu vida? ¿Cuáles son tus convicciones en tus creencias? ¿Cuáles son tus convicciones en tu fe?
Y a mí me encanta, me gusta esta enseñanza que nos da aquí Juan, porque aunque él ya era un hombre mayor, era un hombre viejito de 80, 90 años, y aunque él era ya un hombre amoroso, él todavía tenía la valentía y la firmeza para confrontar estas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque él sabía que había grandes consecuencias, que eran consecuencias eternas. Entonces ya no podemos tolerar más estas mentiras. Vivimos en los días de tolerancia. ¿Cuántos han oído eso? Vivimos en los días de tolerancia donde todo el mundo tiene su verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y tengo que aceptar tu verdad, tú tienes que aceptar mi verdad, porque todos tenemos derecho a tener nuestra verdad. Porque nadie quiere molestar a alguien, nadie quiere ofender. Oh, cuidado, no lo vayas a ofender. ¿Cierto o no? Cuidado, no le digas eso porque se va a ir de la iglesia. Nadie quiere ofender a nadie. Entonces, si ese es el caso, si todo es relativo, entonces la verdad no existe. Pero si crees que la verdad existe, tenemos que llegar a la conclusión de creer en Dios, porque Dios es verdad. Dios es luz. Entonces déjenme decírselos muy claramente. No todo es verdad. Estamos rodeados de mentiras. Y de hecho la semana pasada tuve la oportunidad de ir a un life group, de visitar a un life group. Y ahí en el life group estaba una de las hermanas, le dijo al pastor, hey, la semana pasada usted predicó algo, dijo algo en su predicación, dijo que Jesús tenía un hermano que era Santiago. Y yo nunca había leído eso en la Biblia. Entonces cuando usted dijo que Jesús tenía un hermano, yo no lo creí. Entonces yo cuando llegué a la casa, investigué y me puse a leer, y sí tiene un hermano. Entonces ella no tomó, cuando ella lo escuchó, dijo, eso no es cierto, ¿verdad? Entonces fue a investigar. Qué bueno sería que todos hiciéramos eso. No porque alguien esté parado aquí enfrente en el púlpito, y déjenme decirles que no vamos a mentirles a propósito, pero qué bueno sería que todos tomaran notas, que todos fueran a su casa y chequearan si en verdad lo que se está diciendo es verdad. Eso sería buenísimo. Entonces, miren, primera de Juan 2:26 dice, estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Estamos rodeados de tantas mentiras. Hay personas que solamente es lo único que hacen, están dedicadas a engañar a las demás personas. Estamos siendo bombardeados con tantas mentiras. Pero entonces, ¿cuál es nuestra posición como iglesia? ¿Cuál es nuestra posición como creyentes? Miren, vamos a ver 3 tipos de mentiras con las que luchamos en los días de hoy, en estos días. Las primeras son las mentiras religiosas. Si están tomando notas, pónganle ahí. Mentiras religiosas. Hay que ser inclusivos. ¿Quién ha oído eso? Hay que ser inclusivos. Espiritualmente inclusivos. Ahí les va una mentira, primera mentira. Todos servimos al mismo Dios. Todos servimos al mismo Dios. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Pero es cierto? ¿Qué dice la Biblia? Todos creemos en lo mismo. Ahí les va esta. Toda religión es un camino a Dios. Esto lo dijo el Papa Francisco hace 3 semanas en una convención para jóvenes. Pero veamos qué es lo que dice la Biblia. Juan 14:6. ¿Qué dice? Yo soy ¿qué? El camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Aquí Jesús lo está poniendo muy claro. Nos guste o no, Jesús aquí está reclamando exclusividad. Él es exclusivo. Jesús no dijo, yo soy un camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y esto es una de las verdades más fundamentales de nuestra fe cristiana como creyentes. Pero también es una de las verdades más controversiales de nuestra fe.
de la creencia de que Jesús es el único camino a la salvación y que solamente Jesús puede salvar a todo el que pone su fe en Él. ¿Por qué? Porque puedes salir en la televisión y hablar de Dios, te puedes meter en las redes sociales, hablar de Dios, te puedes hablar de Dios donde quieras, pero de Dios. Pero en cuanto mencionas el nombre de Jesucristo vas a ser atacado y vas a ser criticado. Y déjenme decirles que cualquier enseñanza que no reconoce que la salvación es un regalo de Dios, que es recibido por fe y que no se gana por nuestro propio esfuerzo, es una mentira y punto. Mire lo que dice Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Están muy serios. Pero esto no se lo estoy diciendo yo, es la palabra de Dios, es la Biblia. Otra mentira que estamos luchando es mentiras culturales. Mentiras culturales, el rechazo a la verdad absoluta. Cancelando la Biblia. ¿Cuántos han oído la palabra cancelar? Que está muy de moda, ¿verdad? Que te cancelan. Cancelando la Biblia. No hay nada absoluto que defina la realidad. O esta otra, puedo tener amor sin verdad. ¿En realidad puedes tener amor sin verdad? O otra que está muy de moda, el pecado no existe. O otra, porque Dios ama a todos, al final todos seremos salvos sin importar qué hemos hecho o creído. Nadie va al infierno. O el infierno no existe. A mí me tocó ir a una iglesia que enseñaban que el infierno no existe. Pero miren lo que dice C.S. Lewis. La cuestión más importante para la cultura y la iglesia del siglo XXI es la cuestión de la verdad. ¿Verdades o mentiras? Y ojo acá, yo como pastor o como maestro o como predicador, como me quieran ver, ¿no sería amoroso que yo me parara aquí enfrente y les mintiera solamente para ser culturalmente relevante? Solamente para que les cayera bien. Eso no es amar a las personas. Mire, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. El pecado es mucho peor de lo que pensamos. El pecado es una eternidad alejados de Dios. Mira, nuestro pastor fundador, Pastor Rick, él siempre dice esto y lo pone de esta manera. El pecado te va a llevar más lejos de lo que querías ir. El pecado te va a detener más tiempo de lo que querías quedarte. Y el pecado te va a costar mucho más caro de lo que pensabas pagar. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales. Eso es cualquier relación sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 de Juan 2:4. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Y como leímos antes en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús: nadie llega al Padre si no es por mí. Pero no solamente es verdad, iglesia, es verdad y amor.
verdad y amor son los fundamentos para nuestra vida como creyentes. Y Dios es un ejemplo de estas dos cosas. Dios es un ejemplo de verdad y de amor. Y nosotros como creyentes debemos de tratar de practicarlas. Debemos de hacer todo lo posible por practicarlas. Amén. Ya para terminar, vamos a ver las mentiras personales. Las mentiras personales, las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Y de hecho, el que más nos miente somos nosotros mismos. La condición humana. Todos somos buenos. Todos somos buenos. Es una mentira. Todos somos buenos. Vamos aquí live con los niños. Pregúntenle a la pastora Maya, la maestra aquí live. ¿Cómo un niño pequeño puede pelear con otro niño pequeño? Le puede hacer la quebradora, ¿verdad? Las maestras después de salir de aquí live necesitan terapia, ayuno y oración. Es una broma. A ver esta. Sigue tu corazón. Si siguiéramos nuestro corazón, ¿cuántos de nosotros estaríamos aquí? Yo puedo solo. El orgullo, no necesito a Dios. Ya que acepté a Jesús, puedo hacer lo que yo quiera. ¿En realidad has aceptado a Jesús? Mire lo que dijo Dietrich Bonhoeffer. Ojalá lo haya dicho bien. Pero mire lo que dijo él. La gracia barata es gracia sin discipulado. Gracia barata es gracia sin cruz. Gracia barata es gracia sin Jesucristo. La gracia barata es cuando queremos los beneficios de ser cristianos, pero no queremos pagar el precio que envuelve ser cristiano. No queremos pagar el costo de lo que es ser cristiano. Solo queremos los beneficios, las bendiciones, pero hay un costo. Esto es vivir en una mentira, esto es una hipocresía. Y déjame decirle que durante esta semana, cuando me estaba preparando para este mensaje, yo fui confrontado por esta palabra. Yo fui confrontado en ciertas mentiras que he creído a lo largo de mi vida. Y cuando estaba leyendo estas escrituras, podemos llegar a pensar, pues, nadie es salvo, ¿verdad? ¿Quién puede ser salvo? Y a lo mejor ustedes están aquí sentados y están diciendo, pues, ¿quién puede ser salvo? Pero déjenme decirles que hay esperanza. Y Juan aquí nos da esa esperanza, Él nos muestra esa esperanza. Juan nos está dando la diferencia de vivir en la luz y en la oscuridad, en la mentira y en la verdad. Miren, el pecado es pecado, punto. El pecado es pecado. Pero hay una diferencia. Si no existiera esa diferencia, todos estaríamos perdidos. Y la diferencia es la actitud de la persona hacia el pecado y hacia Dios. La diferencia es entre los que practican el pecado, entre los que practican la maldad a propósito y los que por error caen en un pecado. Los que tropiezan, los que pecan por error. Hay una gran diferencia en pecar por error y en practicar el pecado, en practicar la maldad. Y miren, la meta de Satanás es sacarnos del camino. Esa es la meta de Satanás. Y hay dos mentiras que Satanás siempre usa, que nos hace creer. Una, no necesito ser salvado. Y dos, no me merezco la salvación. ¿Cuántos no hemos pensado que no merecemos ser salvos? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aquí Juan nos está dando esperanza. Una jovencita fue a la corte porque le dieron un ticket por velocidad, por ir rápido. Y cuando estaba en la corte, llegó y se paró frente al juez. El juez le preguntó, ¿culpable o inocente? Y la jovencita le dijo, culpable. Entonces el juez le dijo, ok, culpable, vas a pagar $150 por tu ticket. Ok. Entonces el juez se quitó su bata de juez, la colgó en su silla, se bajó
Y fue acá, se paró enfrente de la jovencita, sacó su cartera y le dio $150 a la jovencita para que pagara el ticket. El juez era el papá de la muchachita. El juez era el papá era un padre justo, pero era un padre amoroso. Nosotros también tenemos un padre justo y un padre amoroso, que Él pagó por nuestros pecados. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Él es justo y es amoroso. Juan aquí nos está dando esa esperanza. Ya no tienes que seguir en ese pecado. Primera de Juan 1:3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí nos está hablando de una comunión, de una asociación. Esto es un pacto con Dios. ¿No les parece increíble que el Dios del universo, el Dios creador de todo esto, quiera tener comunión con nosotros? ¿Quiera hacer un pacto con nosotros? ¿Quiera asociarse con nosotros? Pero para tener esa comunión, esa relación, ese pacto con Él es necesario arrepentirnos. Tomar el primer paso para eso es arrepentirse, es pedirle perdón a Dios, es tomar un paso de fe y cambiar el rumbo de tu vida. El pecado quiere decir que estás errando al blanco. Y cuando te arrepientes es que vas caminando hacia una dirección y te arrepientes y te das toda la vuelta y vas hacia la cruz. Eso quiere decir arrepentirse, darte la vuelta completamente y caminar hacia la cruz. ¿Cuántos de aquí han pecado? ¿Cuántos de aquí pecan? ¿Quién de aquí ha dicho una mentira? Levanta la mano. Los que no levantaron la mano están mintiendo ahorita mismo. Es verdad. Yo me levanto a las 4 de la mañana, pero entro a trabajar a veces a las 7:30, 8. Y algunos me dicen, ¿pero por qué te levantas a las 4 de la mañana, que estás loco? Porque ese es mi tiempo con Dios. Y mucha gente no lo entiende. Dice, ¿por qué? Es una locura, estás loco. Pero es por esto mismo. Porque yo necesito esta esperanza, yo necesito este perdón. Cuando estoy en la mañana, en la madrugada, leyendo la Biblia, un devocional, el Espíritu Santo, la palabra te confronta. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo tratas a la gente con la que trabajas? ¿Cómo tratas a las demás personas? A tus vecinos, a tus compañeros. En los pecados que has cometido sin querer. Tal vez tú pecaste y no supiste que pecaste y el Espíritu Santo te lo revela. Y tienes la oportunidad de arrepentirse. Si yo no tuviera esa oportunidad, no tendría salvación. Juan nos da esa esperanza. Tenemos una esperanza.